A Punto con Juan Carlos Fernández. Tenemos un invitado muy especial, mis queridos amigos. Está con nosotros el doctor Eduardo Fernández. Doctor Fernández, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, mi querido tocayo y pariente. Muy bien, gracias por invitarme a participar en tu programa que tiene tanto prestigio, no solamente en la región zuliana, sino en todo el país. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera consultar, evidentemente, el primer tema, el gran tema, es el escándalo de corrupción que vive Venezuela. Acabo de dar una explicación porque todo lo que es inauditable permite que ocurran actos de corrupción. Coméntenos un poco su opinión sobre este tema de estos escándalos. Vuélveme a hacer la pregunta, no te oí bien. Los escándalos de corrupción de las últimas 2 semanas en Venezuela, ¿qué opinión le merecen? Mire, esto es un escándalo sin precedentes. Esto es una cosa verdaderamente descomunal, abominable, por las cantidades y porque estamos llegando a lo que los griegos llamaban cleptocracia. Cleptocracia era el gobierno de los ladrones. Es decir, 20.000 o 3.000 millones de dólares. Ya las cifras son tan difíciles de entender. Es un escándalo grandísimo. Ahora, vamos a hacer una reflexión institucional. El famoso pensador inglés Lord Acton decía que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. En Venezuela hemos tenido, desde que se convocó la constituyente de 1998, una concentración patológica de poder absoluto en manos del presidente de la República. Primero el señor Chávez y ahora el señor Maduro. Cuando no hay autonomía e independencia de las ramas del poder público, es muy fácil que haya corrupción. Si no hay un órgano legislativo del poder público que ejerza la función de vigilancia de la marcha de la administración pública, pues entonces los señores que controlan el poder se reparten los recursos del Estado. Y en Venezuela, lamentablemente, tenemos 20 años con una rama legislativa del poder público obediente y no deliberante, obediente a las órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay contraloría, no hay control, hay mucho dinero y no hay ningún control. Pero segundo, la administración de justicia. Dolorosamente también la administración de justicia ha sido convertida en una rama del poder público obediente a las instrucciones del Poder Ejecutivo. Y tenemos forzosamente que preguntarnos, ¿cómo fue posible que el presidente de la República cometiera el error de nombrar para manejar la industria más importante del país, que es la industria petrolera, a unos señores que no solamente eran incompetentes, sino que además resultaron ser unos ladrones? Es lo que llaman un pecado in eligiendo. El presidente eligió para manejar la industria petrolera a unos ladrones. Pero además, una de las funciones del presidente de la República es ser jefe de la hacienda pública. Y como jefe de la hacienda pública tiene el deber de vigilar qué es lo que están haciendo sus subalternos en el manejo de la hacienda pública. Entonces el presidente tiene 2 pecados graves. Uno, se equivocó al nombrar a sus amigos para que manejaran la industria petrolera sin tomar en cuenta que no era gente honorable y que no era gente competente. Y luego dejó de cumplir el presidente Maduro su obligación como jefe de la hacienda pública de vigilar lo que sus subalternos estaban haciendo. 3.000 millones de dólares no se desaparecen de la noche a la mañana. Así es, así es. Es todo un proceso. Y mientras
ese proceso se desarrollaba, ¿dónde estaba el presidente? ¿En qué estaba distraído que no le puso atención a ese asunto? Y ahora tenemos un gobierno que ha perdido totalmente, si es que le quedaba alguna autoridad moral, para decirle a los trabajadores venezolanos que no hay dinero para mejorar el salario de las maestras y de los maestros, que no hay dinero para mejorar el salario de los trabajadores de la salud o de los servidores del Estado en cualquier nivel. Pero en cambio hay 3.000 millones de dólares para alimentar la insaciable corrupción que ha caracterizado a este régimen. Es muy Hace un grave rato, eso. conversando con una colega suya, yo le decía que el gobierno debería declarar que frente a esta catástrofe que se ha producido como consecuencia del incumplimiento de los deberes del gobierno, el gobierno declarara: no nos sentimos con autoridad moral para presentar un candidato a la presidencia de la República. De hecho, doctor Fernández, hay gente, algunos movimientos civiles y políticos han pedido la renuncia de Maduro, que Maduro debe renunciar ante tamaño escándalo de corrupción. Si fuese el primer ministro inglés, hubiese perdido la mayoría parlamentaria. En cualquier país civilizado del mundo, un atraco de esta naturaleza provocaría la caída del gobierno. Qué lástima. Pasemos a un segundo tema. No, pero déjame decirte una cosa. Dígame, doctor. El problema es que la Constitución establece que si el presidente renuncia, se incorpora el vicepresidente. Ay, Dios. En este momento tenemos una vicepresidenta que por lo visto está absolutamente identificada con el presidente. Entonces, la renuncia del presidente no produciría el cambio que se requiere para que esto sea esclarecido. Claro. Dicen por ahí, o nos agarra el chingo o nos agarra el sin nariz. Pero leo un tuit de Polianalítica, doctor. Dice Polianalítica hoy: de los candidatos presidenciales opositores que decidieron no participar en las primarias de la plataforma unitaria, ellos preguntan, ¿por cuál votaría? Dicen Bernabé Gutiérrez, Antonio Ecarri, José Brito, Eduardo Fernández, Juan Carlos Alvarado. Eduardo Fernández ha venido solicitando un acuerdo político para elegir por consenso un candidato. Yo no le he escuchado decir a usted que es candidato y que no va a participar en la primaria, pero usted es el que debe aclararnos. Díganos, doctor. Pues mire, yo sostengo que el próximo presidente debe ser fruto de un gran consenso nacional. Por tanto, si se produce un gran consenso nacional y me piden a mí que lo encabece, estoy a la orden. Pero tendrían que darse esas dos condiciones. Primero, que hubieran gran acuerdo entre las fuerzas económicas, sindicales, culturales, académicas del país, que se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, vamos a presentar un nombre. Bueno, en esa lista de nombres, si hay 10 personas y yo soy uno de ellos y me escogen a mí, bueno, asumiría la responsabilidad con toda seriedad y con toda claridad. Pero yo no voy a prestarme para estar compitiendo por una nominación presidencial, porque no me parece que es lo que le conviene a Venezuela. Lo que le conviene a Venezuela es un gran acuerdo. Si en ese gran acuerdo escogen a Pedro Pérez, pues todos deberíamos respaldar a Pedro Pérez, que tendría que ser, por cierto, una persona que llenara las exigencias de la Constitución: jefe del Estado, jefe del gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe de la Hacienda Pública Nacional y conductor de la política internacional del país. Pero agrego una sexta condición: una persona de integridad moral. Así es. Porque la crisis moral que hay en este momento en Venezuela, tanto en el lado del gobierno como en buena medida en el lado de la oposición, es terrible. Necesitamos en la presidencia de la República alguien que tenga autoridad moral para combatir la corrupción y para enderezar el rumbo del país. Doctor, pero acláreme, ¿iría usted de candidato presidencial en paralelo al candidato de la plataforma unitaria o no iría usted si no hay consenso?
Si la plataforma unitaria logra tener un consenso nacional a su alrededor, pues ese sería el candidato. Yo dudo mucho que la plataforma unitaria, como creo que es que se llama, produzca un candidato que interprete al consenso nacional. Pero yo no me voy a prestar para fracturar y dividir al electorado que quiere un cambio en Venezuela. La gente quiere un cambio en Venezuela, pero no podemos volvernos a equivocar. La mayoría de los venezolanos se equivocó en 1998 cuando eligió como presidente de la República a una persona que no estaba preparada para ser presidente de la República. Estaba preparado para ser teniente coronel del ejército, pero no presidente de la República. Y la mayoría de los venezolanos se equivocó cuando le dieron su confianza a un dirigente sindical que seguramente tenía muy buenas credenciales como dirigente sindical, pero que tampoco estaba preparado para ser presidente de la República. Y la catástrofe que estamos sufriendo los venezolanos hoy es consecuencia de que desde hace 20 años tenemos en la presidencia de la República agentes que no estaban preparados para ser presidentes. Ojalá en este caso pongamos un poco más de cuidado y hagamos un esfuerzo por darle a Venezuela una persona que tenga integridad moral y competencia profesional para ser jefe del Estado y jefe del gobierno, para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada y para ser conductor de la hacienda pública y de la política internacional del país. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, el doctor Eduardo Fernández. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Ya regresamos.